casa del Señor. Es una bendición que estemos aquí. No sé cómo estuvo su semana en el trabajo, pero a Dios gracias que esta mañana estamos en la casa de Dios. El tercer tema de esta serie que hemos iniciado hace 3 domingos atrás, no os conforméis a este siglo. Vamos a abordar un tema sumamente importante y el tema es en búsqueda del placer. En búsqueda del placer. Siempre en la vida hay dos lecturas o hay dos perspectivas, cómo nosotros percibimos o entendemos las cosas y cómo Dios, siendo nuestro creador, desde la perspectiva de Dios y su eternidad, nos deja también ver en cuanto a ese tema. Y vamos a ver un tema tan importante como es el placer. Vamos a contestar 3 preguntas con la ayuda de Dios. ¿Qué cosas han acrecentado en nuestro tiempo la búsqueda del placer? Es la primera pregunta. ¿Será que siempre el placer es algo pecaminoso? Y número 3, ¿quién dio origen al placer? En la sociedad en la cual vivimos nosotros, sin lugar a dudas, yo creo que como ninguna otra sociedad, nos bombardean en todas las áreas para buscar placer en diferentes áreas. Hoy más que nunca el ser humano ha iniciado una carrera desenfrenada para tener placer o buscar el placer. Y encontramos de que hay una perspectiva del mundo la cual nos influencia y nos dice: si te gusta este carro y te da placer, cómpralo. Si te gusta esta casa, invierte en ella. Y busca el ser humano de una manera desenfrenada aquello que promueve la sociedad de nuestro tiempo, y ahí estamos buscando los placeres de este mundo. El pasaje que hemos leído, vamos a abordarlo de manera general, particularmente el versículo 4, donde nos habla que en los últimos tiempos el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla de características que mostraría la sociedad desenfrenada que tiene como objetivo la búsqueda del placer. Dice el versículo 4, describiendo a las personas de los últimos tiempos, que serían traidores, impetuosos, infatuos y amadores de los deleites. Dice otra versión, amadores de los placeres. ¿Más que de qué? Más que de Dios. Hoy más que nunca experimentamos nosotros una sociedad que le da la espalda a Dios buscando el placer en diferentes cosas. Y déjeme decirle que uno de los grandes placeres que hoy prolifera en la sociedad es el placer del sexo. No sé cuántos de ustedes han leído El Cantar de los Cantares, un libro poético donde emplea un lenguaje hasta muchas veces piensa la gente erótico. Pero déjeme decirle que el sexo Dios lo creó. Es uno de los placeres importantes dentro de la existencia del ser humano, pero tenemos que entender esa parte del ser humano desde la perspectiva y creación de Dios. Un hombre de Dios, C.S. Lewis, dijo lo siguiente: el placer no es invención del diablo, sino de Dios. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 25, y establecer una base, un marco para de ahí partir a lo que Dios quiere mostrarnos en esta hora. Regularmente el placer es asociado con el pecado. No podemos olvidar que en la caída del hombre sucedieron muchas cosas y otras trajeron consecuencias grandes. Después de la caída tanto de Adán como de Eva, ellos comenzaron a experimentar morbosidad, temor y hasta vergüenza. En Génesis 2:25, fíjese, estamos en el origen, y dice: y estaban ambos ¿cómo? Desnudos. Y Adán y Eva y su mujer, ¿y qué dice? No se avergonzaban. Es decir, en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no había una vergüenza en cuanto a ver a la otra persona desnuda. Pero después de que Dios crea esta hermosa creación que es el ser humano, viene la serpiente
y comienza a incitar a Adán y a Eva, porque Dios les había dicho: de todos los árboles que están en el huerto podrán comer, menos del que está en el medio, porque ese árbol es de la ciencia del bien y del mal, y el día que ustedes coman van a enfrentar consecuencias. ¿Se acuerdan? Está en Génesis capítulo 2 y 3. Entonces encontramos que en el principio el ser humano podría convivir de una manera natural y no había ninguna morbosidad. Allí adelantito, el capítulo 3, versículo 8. Fíjese, después de que Adán y Eva escuchan la voz de la serpiente que le dijo: con que Dios dijo. Y vemos que la serpiente incita a Eva para que le dé a Adán del fruto, y él lo toma. Y la pregunta es: ¿qué pasa? Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió, hermanos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, esto es algo absurdo, ¿cierto? Escondernos de Dios es imposible, Él está en todo lugar. Lo que estamos viendo en Génesis es de que después de la desobediencia de Adán y de Eva, el hombre entra en una dimensión en la cual el pecado comienza a hacer estragos en ellos y comienzan a experimentar ahora vergüenza delante de Dios por sus hechos. Versículo 9: mas Jehová Dios, ¿qué hizo? Llamó al hombre. Ahora, una pregunta: ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Claro. ¿Sabe por qué Dios los llamó? Para que ellos escucharan la voz y se dieran cuenta cuál era la posición después del pecado. Cada vez que el hombre peca, la posición delante de Dios cambia. El pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Y cada vez que el ser humano peca, la posición delante de Dios cambia, de tal manera que estás más lejos de Dios y más cerca del pecado. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. Lo que Dios quería era que Adán y Eva se dieran cuenta la posición que ellos tenían ahora. Y dice el versículo que les dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En la caída del hombre, cuando desobedece al pecado, el hombre comienza a experimentar muchas cosas, y entre ellas la distorsión, escuche esto, de lo que es el placer. El origen del placer, está en Dios. Pero a partir de la caída, el hombre comienza a malinterpretar lo que Dios estableció como algo bueno, llevándolo a una dimensión en la cual produce dolor y tristeza, como es el placer. Este mismo hombre, C.S. Lewis, dijo lo siguiente, un comentario con base al versículo que hemos leído: la caída del hombre no dio lugar al eros. Recordemos que el amor en la Biblia tiene un contexto mucho más amplio, donde habla del amor filos, que es el amor entre personas, el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros, y el amor eros, que es el amor erótico entre un hombre y una mujer. Dice este comentario que la caída del hombre no dio lugar al eros, sino lo único que hizo fue pervertirlo, distorsionarlo. Y a partir de ese momento, el hombre comienza a experimentar una distorsión de las cosas de Dios, y entre ellos el placer. Dejo un apartado, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a ver y a contestar una pregunta dentro del tema en búsqueda del placer. ¿De qué manera el hombre distorsiona el placer? ¿De qué manera el hombre distorsiona el placer? Es muy importante entenderlo, hermanos, porque la única manera para que nosotros podamos entender la perspectiva de Dios es a través de su palabra. No hay otra manera. Tenga allí 1 Corintios 10, 23, en lo que yo le lea a usted el texto base de esta serie, que está en Romanos 10,
en Romanos 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Pablo le escribe a los cristianos romanos, les dice lo siguiente: no se dejen moldear por la influencia y el pensamiento del mundo. En el tema particular del sexo, el mundo, ¿qué promueve hoy? Si tienes una novia o tienes un novio, puedes tener relaciones seguras y te proporcionan un anticonceptivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que despierta eso en los chicos? Tener relaciones. Ahora, ¿es malo tener relaciones sexuales? La respuesta es no. Todo tiene su tiempo y tiene su lugar. Cuando el hombre o la mujer adelanta los tiempos que Dios estableció, es cuando viene dolor y sufrimiento. Una joven de 15, 16, 18, 20 años no está preparada todavía para eso. Pero nuestra sociedad promueve constantemente y motiva a los ciudadanos a tener placer. Llaman ellos seguro. Ahora, Pablo le dice a los romanos: no se dejen moldear. Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, en Juan 17. En la oración al Padre le dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿cierto? Es decir, no vamos a escapar de este mundo, tenemos que aprender desde la perspectiva de Dios a cómo vivir. Ahora, Pablo dice a los romanos que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pregunta: ¿será que nuestra mente se desgasta? La respuesta es no. La palabra en griego lo que hace referencia es que somos expuestos constantemente a mensajes del mundo, de diferentes lugares, que bombardean nuestra mente en todas las áreas, entre ellas el placer. Entonces manda la palabra de Dios a que nosotros, los hijos de Dios, nos renovemos. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Constantemente leyendo qué dice Dios en cuanto a los temas que el mundo promueve. Ahora mire lo que dice en ese contexto, 1 Corintios 10:23. Le dije que vamos a darle respuesta a cómo el hombre distorsiona el placer. La respuesta a esa pregunta es que cuando el hombre piensa que puede tener los placeres sin Dios, él los distorsiona. ¿Escuchó eso? ¿De qué manera el hombre distorsiona el placer? Cuando el hombre piensa que puede tener los placeres que Dios creó sin Dios. Cuando el hombre se olvida que cada placer tiene su fuente en Dios. Y para ello nosotros necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos dice para tener un balance? El origen o el creador de los placeres, ¿quién es? Dios. Esa es la respuesta. ¿Quién creó la comida? ¿Y para qué es la comida? Para que nos alimentemos. Pero cuando el ser humano comienza a comer de manera distorsionada, ¿qué pasa? Comienza a adquirir sobrepeso, comienza a enfermarse y llegar a un punto de obesidad. ¿Pero la comida es mala? No. Miren lo que dice Pablo a los Corintios: todo me es ¿qué? ¿Cuánto? Todo. Dios dice: tú puedes hacer todo. Dice otra versión: eres libre de hacer lo que quieras. Pero vea lo que dice a continuación: pero ¿qué? No todo conviene. Todos los placeres puedes hacerlos, pero no todos te convienen. Dios creó los placeres, iglesia, pero tenemos que entenderlos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Cuando tú intentas tener o buscar un placer sin Dios, vas a entrar a un terreno en el cual te vas a lastimar y vas a sufrir. La pornografía es un placer distorsionado, porque Dios no creó la pornografía. La pornografía es una desviación que el hombre ha distorsionado de algo hermoso que tiene que ver con el placer entre un hombre y una mujer. El trabajo mismo. Y Pablo dice:
Versículo 23, todo me es lícito al final, pero no todo, ¿qué dice, hermanos? Todo edifica. Dice otra versión, no todo es beneficioso. Cada vez que el hombre busca tener los placeres sin Dios, o se olvida o saca de la ecuación a Dios, el hombre distorsionó el placer. El hombre ha hecho en nuestro tiempo, escuche esto que le voy a decir, el hombre ha hecho del placer en nuestro tiempo un fin, una meta, un objetivo. El ser humano ha hecho en nuestros días que el placer se ha convertido en algo que ha invertido los valores del ser humano. Hoy, por ejemplo, hay gente que invierte los valores, y lo que puede ser desde la perspectiva de Dios una bendición, como una casa, el hombre la invierte y la pone como un ídolo, porque deja de buscar a Dios por estar involucrado en la casa que Dios dijo que sería una bendición. No sé si me explico. La inversión de valores, porque el hombre hoy tiene un objetivo y tiene una meta, y es ser feliz o buscar el placer, eso corrompe la mente del ser humano. Déjeme darle algunos ejemplos de cómo el hombre hoy, en búsqueda del placer, ha pervertido y ha intercambiado los valores. La ropa, los zapatos, un auto, el trabajo, se convierte en un fin, porque piensa el hombre que eso le dará placer y satisfacción. Y lo que sucede es que él invierte las cosas. Allí mismo, en la epístola de Pablo a los Corintios, atrás, capítulo 6, primera a los Corintios 6:15, vamos a seguir viendo cómo el hombre distorsiona el placer. Déjenme darle una definición de lo que es placer para poderlo entender un poco más a los que anotan. Juan Calvino dijo en cuanto al tema, o un comentario de 2 Corintios 3:4 que leímos, el asunto del placer no es que desees algo, dice Calvino, sino que lo deseas demasiado. Cuando tú deseas algo o a alguien de manera en demasía, eso se convierte en ti en un fin y te olvidas de Dios. Mire, yo he visto esto muy regularmente. Cuando un joven o cuando una persona tiene una novia, ¿qué sucede? Llegan a la cita y siempre llega puntual. Siempre cumple lo que promete, ¿cierto? Pero para las cosas del trabajo o las cosas de Dios no hay tiempo ni hay espacio, porque piensa este joven o esta jovencita que eso le da placer. El Hijo de Dios debe de estar constantemente y recordar lo que Dios nos dejó en su palabra, y eso va a ayudarnos a entender qué es lo que el placer significa desde la perspectiva de Dios. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo, ¿qué dice? Con ella. Pablo está describiendo, porque en el tiempo de los Corintios había un mal concepto de lo que eran las relaciones entre personas, sexuales en este caso. Y Pablo lo que escribe, inspirado por Dios, es que cada vez que tú te unes con alguien que no es tu esposa, vas a comenzar a experimentar un desgaste físicamente y emocionalmente. Versículo 17, concluye el 16. Porque dicen, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora viene aquí el consejo de la palabra. Huid, ¿qué dice? De la fornicación. La palabra fornicación, ahí para nosotros quizás significa algo, pero en el contexto griego la palabra es porneia y significa desviación sexual. La palabra dice, huye de cualquier desviación sexual.
Y dice la palabra: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o tiene una desviación sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es tu cuerpo? Cada vez que tú tengas el deseo en tu mente de hacer algo que no le agrada a Dios, piensa por un momento esto: el cuerpo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo dio. Y antes de que hagas lo que vas a hacer, pregúntate si a Dios le agrada eso. Esto es muy importante, porque esto es contrario a lo que el mundo hoy promueve, hermanos. Hoy el mundo promueve otra cosa. Hoy promueve un libertinaje extremo. ¿Qué va a hacer la iglesia frente a todo lo que escuchamos en televisión, vemos en internet? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los jóvenes de la congregación frente a todo aquello que promueven en las universidades? ¿Seguir la corriente del mundo y ser más uno del montón? La respuesta es no. Dice el versículo 19: es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La perspectiva de Dios en cuanto al cuerpo del ser humano es que, dice Dios: ese es algo que yo te di, cuídalo. Hace un tiempo yo hice esta ilustración. El hermano Enrique, él tiene un carro, está allá afuera. Si yo le digo: hermano Enrique, véndame su carro, me gusta, y él me dice sí, le digo yo: ¿sabe qué? ¿Cuánto quiere? No, pues 50,000 pesos. Perfecto, le digo, ya lo probé. Bueno, pero ¿sabe qué? Deme el carro por un año y luego se lo pago. ¿Qué va a decir él? Claro que no. Pero fíjese cómo somos los seres humanos. Las jovencitas, cuidamos y valoramos las cosas materiales, y nosotros nos denigramos como seres humanos, porque hay personas que son capaces, en el caso de las jovencitas, de darle su cuerpo a un hombre por un año para ver si funciona la relación y después separarse. ¿Escuchó eso? Los seres humanos somos capaces de cuidar más lo material que nuestra misma vida, porque cuando llega el tiempo de la relación, viene el chico y dice: ¿sabes qué? Vamos a tener relaciones, y a ver si funciona la relación, continuamos, y si no, nos separamos. ¿Y qué dice la joven el día de hoy? Claro. El mundo es muy distinto a lo que Dios dice. Dios dice: cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Y el mundo es todo lo contrario. Concluye el texto y dice: porque son de Dios, glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque es de Dios. Muchas veces el ser humano busca una intensidad de placer fuera de lo que Dios estableció y se lanza a estos placeres de una manera que termina en caminos que se destruyen. ¿Se ha preguntado por qué el ser humano, cuando cae en adicciones, no puede salir? Y póngale el nombre que quiera. ¿Sabe por qué? Porque cuando un ser humano experimenta algo fuera de lo que Dios estableció, la primera experiencia nunca será igualada. No sé cuántos de ustedes han escuchado a los drogadictos como ejemplo. ¿Por qué soy una persona drogadicta? ¿Sabe por qué? Siempre dan esta respuesta: es que siempre busco tener o igualar la sensación que tuve con la primera inyección que tuve. Y cuando prueban la segunda, se dan cuenta que no fue igualada a la primera, y buscan otra, y buscan otra, y buscan otra. Porque siempre buscar de manera desenfrenada el placer te llevará a alejarte de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 12. Proverbios 24, 12.
Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no conocerá y dará al hombre según, ¿qué dice, hermanos? Sus obras. Salomón está diciendo, no puedes ignorar a aquel que conoce tu corazón. ¿Sabe por qué Dios ha despertado en esta iglesia el que compartamos con usted esta palabra? Porque muchos de los que estamos aquí son jóvenes y están entrando en una etapa complicada de su vida en cuanto a decisiones. Y la decisión de un joven determina su futuro. ¿Escuchó esto, jóvenes? Lo que hoy decides va a afectar para bien o para mal tu vida en el futuro. Dice Proverbios capítulo 24, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, bueno, ahora ya lo sabes. El placer no es malo cuando tú lo buscas y lo consigues fuera del orden de Dios. Dice el texto, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Por eso es de que Dios nos ha dado al pueblo, a su pueblo, la Biblia para que entendamos y tengamos cuidado. Déjeme darle un ejemplo que Dios nos dio a nosotros para cuidarnos cuando el placer que buscamos no está dentro de lo que Dios nos ha dado. Está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Para nosotros poder controlar y cuidar ese desenfreno que promueve la sociedad y el mundo contemporáneo de hoy, hermanos, iglesia, Dios nos dio algo que se llama dominio propio. ¿Cómo se llama? Usted tiene de parte de Dios, joven, jovencita, dominio propio. Puede venir a incitarle al amigo, pero ¿sabe qué? Nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. ¿Escuchó eso? Nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Todo depende hasta dónde tú quieres llevar las cosas. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? La palabra dominio propio significa en el griego sofronismo y significa la sensatez. Alguien más definió lo siguiente en cuanto al tema del dominio propio. El dominio propio es la certeza, la templanza frente al pánico de la pasión. ¿Escuchó eso? El dominio propio significa el control, la autodisciplina frente al pánico que produce la pasión. ¿Sabe que cuando una persona llega a incurrir de manera equivocada o fuera de Dios los placeres, le faltó dominio propio? Porque el chico puede tomarte la mano y puede abrazarte si tú lo permites. Si tú lo permites. Te puede abrazar si tú lo permites. El amigo te puede decir, fúmate este cigarro o toma esta cerveza, si tú lo permites. El dominio propio es el autocontrol de las cosas cuando estás frente a una experiencia de pánico y de emoción. Actívalo. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, sino de poder, amor y dominio propio. Déjeme le leo esto en una versión parafraseada. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y buen juicio. El dominio propio es un buen juicio desde la perspectiva de Dios. Todo te es lícito, todo lo puedes hacer
pero no todo te conviene, no todo nos conviene y no todo edifica. Hoy más que nunca, en el tiempo en el cual vivimos, se promueve la filosofía del hedonismo. Si te gusta, cómpralo. Si te da placer, úsalo. Si te atrae, haz con él. Pero la perspectiva de Dios no. Él te dio dominio propio, iglesia. Cuando te toque enfrentar una eventualidad, recuerda que Dios te dio dominio propio. Ahora mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 4 en cuanto a este tema que estamos hablando. Santiago 1:14. Vamos a ir concluyendo. Sabe que mientras yo revisaba la predicación en la mañana, venía a mi mente de la congregación los jóvenes. Yo oro a Dios por usted, joven, que no se equivoque, que tenga cuidado con sus decisiones. La palabra de Dios viene para advertirnos y prevenirnos de muchos dolores y sufrimientos. ¿Escuchó eso? Yo espero en Dios que esto no lo ponga usted en saco roto, sino sea cuidadoso con su vida. Miren lo que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno, usted, yo, de manera individual, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que Santiago dice? Cada ser humano es responsable de sus actos. Regularmente el cristiano hoy todo lo espiritualiza. Llega tarde al trabajo y fue el diablo. Se quedó dormido, le echa la culpa al diablo. No. Desde la perspectiva de Dios, tú eres responsable de tus actos. ¿Escuchó eso? Aunque no nos gusta. Si usted hace algo, no fue culpa de su mamá, ni de su papá, ni de su abuelito, ni de su abuelita. Es de usted mismo o de mí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Según Santiago, somos atraídos por aquello que hay dentro de nosotros. Esto yo le comentaba anteriormente. Tenemos un problema los seres humanos y es un problema de naturaleza. Cuando alguien roba es porque dentro de él hay un deseo hacia robar, hacia mentir. No mintió por el otro, no, mintió porque dentro de ti hay esa inclinación. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? Es decir, nadie peca de manera repentina. Lo que tú vas a hacer, que está fuera del orden de Dios, primero lo pensaste. Estuvo ahí en tu mente una semana, 20 días, y después lo ejecutaste. En el caso de los jóvenes, los chicos y las chicas que llegan a tener antes del matrimonio relaciones, no fue de un día para otro. Eso lo pensaron aquí, según la Biblia. Y yo le creo a Dios. Usted debe de creerlo. Primero pasa en la mente. ¿Recuerda lo que dijo Martín Lutero? No podemos evitar que en la cabeza vuelen pajaritos, pero sí que hagan nido. No podemos evitar pensamientos acá, pero sí el que no llegue a concluirse. Santiago dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz, ¿qué dice? ¿Por qué da muerte? Porque te aleja de Dios, te separa de Dios. Una persona comete un acto fuera del orden de Dios y te alejas de Dios. Los placeres no son malos, hermano. Lo que pasa es que el diablo lo distorsiona y te dice, no te preocupes, vas a disfrutarlo. Y luego vienen las consecuencias. Y Dios te puede perdonar, pero ¿sabe qué? Las consecuencias vas a enfrentarlas tú. Yo le pido a Dios mucho por usted y por mí. Tengamos cuidado. El mundo hace la tarea, pero Dios nos dice esta mañana, no se conformen a las influencias de este mundo. No se dejen moldear. Renuévense, lean la Biblia.
Escudriñen qué dice la Biblia en cuanto al noviazgo, en cuanto al trabajo, en cuanto a buscar a Dios. Es tiempo de hacerlo. No dejemos que el internet nos eduque y nos forme. No dejemos que la televisión, las novelas, las películas nos enseñen cómo vivir. Leamos la Biblia, que es el manual del cristiano.